cierra el apartado de la macro y la relación con Bitcoin como inversión. ¿Problemas? ¿Alguna pregunta? A ver. Krypton, ¿habrá inflación con Bitcoin? Buena pregunta. Si Bitcoin se implementa como patrón monetario en unas ciertas economías con el tiempo, lo previsible es que no haya inflación. Como hay una cantidad de dinero predefinida, lo previsible es que haya, en vez de inflación, deflación, que los precios vayan bajando. ¿Por qué? Pues porque cada vez se producen más bienes y servicios, pero hay una misma cantidad de Bitcoin. Entonces, los precios de esos bienes y servicios bajan. Es lo mismo, es un poco lo contrario a lo que ocurre ahora. Como ahora se produce dinero a un ritmo mayor que la producción de bienes y servicios, lo que hay es inflación. Entonces, el escenario contrario es el que ocurriría con Bitcoin. Más preguntas antes de entrar a regulación. Mari Salazar pregunta qué vamos a hacer con la inflación si ya no la van a controlar. Claro, el problema es que si no la pueden controlar, si se mantiene elevada durante el resto de década, pues es donde una alternativa como Bitcoin realmente puede brillar. Pero nosotros como individuos poco podemos hacer para un poco convencer a los bancos centrales a que actúen de otra manera, porque no lo van a hacer. Ellos tienen sus propios incentivos y sus intereses. Entonces, yo diría que nosotros, a nivel de contener la inflación, lo que podemos hacer es educarnos sobre alternativas y un poco tomar nuestras propias decisiones sobre ellas. Buena pregunta. Vale, pues llevamos ya casi 50 minutos. Vamos a ir siguiendo, queda poquito, pero la parte de regulación es breve. No os voy a meter mucho la chapa. Tampoco es muy fuerte, pero sí que creo que hay algunos datos. Además, antes había una pregunta sobre esto, entonces creo que es importante que tengamos claros algunos datos. Sobre regulación. Bitcoin es legal en todas las democracias liberales del mundo, pero no es legal en muchos regímenes autocráticos, como es el Partido Comunista Chino, como es Rusia, dictaduras como la rusa y la china, han prohibido Bitcoin. No, en teoría no permiten la tenencia de Bitcoin a sus ciudadanos. Y ahora esto dice mucho, poco de la suerte que tenemos los que vivimos en una democracia liberal, ¿no? Realmente, como digo aquí, hay el 96% de los países del mundo Bitcoin es legal y hay 2 países que han adoptado Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces, no solo que sea legal en democracias liberales como Estados Unidos, como la Unión Europea, sino que también hay una jurisprudencia enorme que se ha formado y que yo creo que hace imposible prácticamente que se pueda prohibir Bitcoin. O sea, sobre todo en sistemas legales como el anglosajón, el precedente legal es muy importante. O sea, esto no son repúblicas bananeras. Tú no puedes, por ejemplo, aprobar un ETF sobre Bitcoin o permitir que una empresa compre Bitcoin. Hay 38 empresas que han comprado Bitcoin. Y luego prohibirlo. O sea, es totalmente anticonstitucional. Países que tienen una separación de poderes clara, incluso si el Ejecutivo lo quiere imponer, me refiero a una prohibición, si Biden se le va la cabeza, que ya está mayor y dice mañana se despierta y quiere prohibir Bitcoin, eso no es tan fácil. O sea, hay separación de poderes y el Poder Judicial no lo va a tolerar, porque, como digo, hay una jurisprudencia enorme. Entonces, a mí no me preocupa nada el tema de la prohibición en las principales democracias del mundo. Me da pena por los habitantes de dictaduras como Rusia y China, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Así es la vida y te tocan hacer donde te tocan hacer, pero los que vivimos en países liberales, como digo, pues no creo que haya un riesgo ahí. Y lo que diría incluso es que hay incentivos para que se impulse la adopción estatal. Al final, Bitcoin, por ejemplo, en El Salvador, el propio gobierno ha invertido en Bitcoin y hay incentivos para que, quizá no un gobierno, pero yo creo que un banco central que quiera recapitalizarse, porque, bueno, esto ya nos salimos bastante del alcance, pero la coyuntura macroeconómica actual, otro problema que tiene es que produce pérdidas a los bancos centrales y que tienen que ser sufragadas por el Estado, por el gobierno. Entonces, esto es un problema enorme, por el Tesoro en general. Depende un poco de la configuración política del territorio, ¿no? Pero en Estados Unidos es el Tesoro el que tiene que sufragar las pérdidas del Banco Central. Entonces, yo creo que hay incentivos muy fuertes para que un banco central compre Bitcoin, lo haga público a posteriori, obviamente, para poder comprar a un precio más económico,
porque permitiría recapitalizar al Banco Central. Si el Banco Central lo anuncia y el precio de Bitcoin se dispara y ese Banco Central tiene Bitcoin en su activo, pues pensad que se recapitalizaría de forma gratuita casi, ¿no? Y yo creo que el problema de la insolvencia de los bancos centrales va a adoptar un mayor protagonismo en esta coyuntura macroeconómica tan desastrosa en la que vivimos. Entonces, no solo es a nivel del Banco Central, obvio que a nivel del gobierno también, que un gobierno legalice Bitcoin atrae inversión, es un mercado de capitales más abierto, lo vemos en El Salvador, que es una economía que está creciendo a ritmos muy altos, y creo que hay incentivos a que otros países también lo hagan. Vale, más preguntas. Entonces, ¿dónde es Bitcoin legal tender aparte de El Salvador? Creo que se llama la República Centroafricana. No me citéis ahí, pero creo que es un país africano muy chiquito que también lo ha legalizado. En algunos cantones de Suiza, dice Tricky. Sí, también. Creo que en Lugano también tiene un estatus de legalidad. No sé si a la par del franco suizo, pero sí que tiene un estatus de... Ah, mira, eso sí. Justo lo dice en R, que no, que en Lugano no es... Está muy promocionado, pero que no tiene el estatus de moneda de curso legal. Vale, gracias por la aclaración en R, si es lo que pensaba. Y dice Tricky que aceptan pago de impuestos en Lugano, creo que es. Vale. Pero bueno, el tema es que, pues sabéis que realmente hay incentivos, ¿no? A que haya más territorios, pues que lo adopten. Sobre todo, pues están entre los primeros, ¿no? Antes de que... Sí, yo creo que a nivel de banca central está subestimado el potencial que tiene Bitcoin. Hace poco, esto en mi canal de YouTube, subí un vídeo en el que analizaba un paper de investigación de la Universidad de Harvard, donde la Universidad de Harvard recomendaba a los bancos centrales del mundo comprar Bitcoin, a todos, no solo a uno, sino si estaba en riesgo de sufrir sanciones, recomendaba comprar el 2,5% de su activo. Es una auténtica locura. Y pues eso me remito a la universalidad, ¿no? Fijaros qué importante es esos dos atributos de Bitcoin, de la universalidad y la oferta predefinida, pues la universalidad, según este investigador de Harvard, decía, ojo, que si es un país que tiene sanciones, como Irán o como Rusia o como China, comprar Bitcoin es algo imperativo en un 2,5% del balance. Ofrece una rentabilidad mayor y esto lo concluyen en base a una serie de simulaciones Monte Carlo. O sea, es muy interesante, os recomiendo que veáis el vídeo ese en mi canal, pero vamos, que a lo que voy, que creo que hay incentivos muy fuertes para que los bancos centrales lo adopten. Entonces, vamos a ir ya un poco a poco cerrando con el tema de los riesgos, ¿no? Esto es una pregunta, creo que es elemental, que nos la formulemos también y si pensamos críticamente tenemos la obligación de formulárnosla. ¿Existen riesgos que podrían conducir al fracaso de Bitcoin? Totalmente, sí. Pues, sí. Es innegable que existen. La probabilidad de que Bitcoin fracase es mayor del 0%. Y si alguien te dice que no, que es imposible que fracase, es que está totalmente ciego, lobotomizado, está en una secta, como lo quieras llamar. Pero la realidad es que la probabilidad de que Bitcoin fracase es mayor que cero. Esto hay que dejarlo clarísimo. Y lo digo yo que llevo en Bitcoin pues bastantes años ya. Entonces, es muy importante que cuando nos aproximemos a algo como Bitcoin no veamos solo las virtudes y todo lo bueno, sino que también veamos lo que puede ir mal. Entonces, ¿puede fracasar Bitcoin? Sí. Entonces, ¿qué es el fracaso para Bitcoin, no? ¿Cómo definimos fracaso? Pues yo creo que el fracaso y los riesgos para Bitcoin es que su propuesta de valor quede anulada. Lo que es un riesgo para Bitcoin es lo que pueda anular su propuesta de valor. ¿Y cuál es su propuesta de valor? Lo hemos visto al principio, la función de oferta predefinida y la universalidad y resistencia a la censura. Entonces, los riesgos son cualquier factor que ponga en jaque uno de estos dos pilares o ambos pilares. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos? 3. No los vamos a ver en detalle porque esta sesión es de inversión, pero es muy importante que los que os aproximéis a Bitcoin y los que llevéis más tiempo y no habéis pensado sobre esto, creo que también es muy importante que penséis sobre esto. Son 3 riesgos, en mi opinión, puede haber otros, esto se puede debatir, pero yo diría que son 3. Por una parte, la centralización de la minería. ¿Por qué? Pues porque si la minería se centraliza, Bitcoin ya no es resistente a la censura. Por otra parte, que el presupuesto de seguridad sea demasiado bajo. Hay una cuestión de fees que se pagan por transaccionar con Bitcoin y si esos fees no son lo suficientemente altos, es trivial, es muy fácil centralizar la minería y por tanto perder la resistencia a la censura.
No solo eso, sino que los fees son demasiado bajos. Hay algunos que plantean aumentar la oferta de Bitcoin para subvencionar el coste de minar. Una propuesta, a mi juicio, bastante idiota, no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido, pero algunas personas la proponen. Porque si tú aumentas la oferta de Bitcoin, eso puede resultar, y probablemente, en mi opinión, resultaría en una devaluación de Bitcoin. Por tanto, el presupuesto de seguridad se mantendría igual. Pero bueno, esto es un debate muy amplio y creo que no es el momento tampoco para extendernos en él. Pero sí que creo que es el momento de que seáis conscientes de que estos factores, por último, yo diría que es el último, yo diría que es el menos relevante, que es la volatilidad de la unidad monetaria. Esto se ha hablado desde 2013 de que Bitcoin, como tiene esa oferta rígida, quizá siempre va a ser demasiado volátil para actuar como un medio de cambio, como un dinero, y eso quizá pueda tener consecuencias en cuanto al presupuesto de seguridad y en cuanto a la centralización de la minería. Son tres riesgos que de alguna manera se retroalimentan entre sí, pero que obviamente yo diría que a pesar de que la probabilidad de fracaso es mayor que cero, diría que no es considerable en mi juicio, y si no, no estaría aquí dando una clase sobre Bitcoin como activo de inversión, ¿no? Sin embargo, hay que pensar con claridad, con rigor y tener en cuenta que hay riesgos y que Bitcoin también puede fracasar y puede perder estas propiedades. Entonces, como esta clase va sobre inversión, si queréis saber más sobre los riesgos de Bitcoin, entrad a mi Medium, que es mi blog, y podéis leer 2 artículos. Uno sobre la volatilidad de la unidad monetaria, donde rebato los argumentos que plantean que es un problema, y el segundo sobre el problema de la centralización de la minería, que en septiembre de 2022, cuando escribí este artículo, pensé que era un riesgo bastante acuciante o que estaba ganando protagonismo, por eso escribí este artículo y me llovieron bastantes haters, sobre todo algunos otros bitcoiners que no entienden muy bien cómo funciona la minería. Entonces, en este artículo estaba preocupado porque veía que se estaba centralizando bastante la minería en empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, empresas cotizadas. Lo que ha pasado desde entonces es que muchas de esas empresas han quebrado, felizmente. O sea, Core Scientific, empresas que tenían muchísimo hash rate de Bitcoin han quebrado y, por tanto, la minería de Bitcoin se ha descentralizado más. No solo eso, aquí estoy hablando del riesgo de centralización, sino que también la energía está naturalmente descentralizada por el mundo. Sobre todo la energía que consume Bitcoin, que no es cualquier energía, es aquella energía que tiene el menor coste marginal. Al final, Bitcoin yo creo que se va a alimentar de energía residual por completo. Y esa energía está muy descentralizada, ergo, podemos creer que la minería también se va a descentralizar. Pero bueno, como digo, porque podemos divagar aquí mucho tiempo, son riesgos muy importantes, que los sepáis todos los que os aproximáis a Bitcoin, los podéis estudiar aquí. Preguntaba a alguien, Mari, ¿cuál es mi blog? Mi blog es este, medium.com/GSS. Estas slides las voy a subir a la comunidad de Alpha Bitcoin, así que no os preocupéis porque vais a tener acceso a todo el material. Y luego, si queréis, no queréis leer, además es que están en inglés estos artículos, si preferís algo en castellano, pues en mi canal de YouTube, que tenéis aquí la dirección, tenéis estos 2 vídeos. Uno, ¿puede Bitcoin fracasar y perder su valor? Y otro, el principal riesgo para Bitcoin. Y aquí sí que profundizo más en estos 3 riesgos porque ya estamos por la hora y tampoco es cuestión aquí de enredarme demasiado con esto, pero sí que os quería un poco compartir mi apreciación de los riesgos. Creo que estamos ya en el final casi, cada una de las slides, pero bueno, no sé si ya de contenido hemos cubierto todo en la hora prácticamente. ¿Alguna otra pregunta de lo que hemos visto, de algún otro tema en concreto?